Mis cracks del talento, es un honor presentar a un destacado profesional directivo en el campo de recursos humanos, que ha dejado una huella imborrable en su carrera a lo largo de los años. Ha demostrado ser un líder metódico y enfocado, capaz de establecer objetivos de negocios claros y alcanzables para grandes empresas de la industria farmacéutica. Las personas que han tenido la oportunidad de trabajar con él lo destacan como un coach y un mentor, que les ha dado una gran inspiración y guía para el logro de metas ambiciosas. Me da mucho gusto estar con José Perúyes. Oye, una trayectoria, José, ya de muchos años en la industria farmacéutica. Has tenido oportunidad de estar con grandes compañías, pero me gustaría saber estos inicios. ¿Cómo llegaste uno a la industria farmacéutica? Por ahí la primera oportunidad, no sé, dime si estoy bien, fue en Janssen. Correcto, así es. Pues mira, realmente fue, incluso te puedo decir, sorprendente para mí. Yo antes de haber entrado en contacto con la industria tenía muy poca referencia, muy poco conocimiento. Yo acababa de salir de la carrera, llevaba un par de años trabajando en mi primer trabajo post carrera, la segunda carrera, por cierto, y me contactó un headhunter, me invitó a participar en una serie de entrevistas. Me pareció muy interesante. Me pidieron incluso, en aquel entonces me estaban contratando como gerente de capacitación. Yo estaba como subgerente, no, ya como gerente de capacitación en la empresa anterior, y me pidieron ir a dar un curso, preparar una serie de tópicos, y la verdad es que fue sorprendente, incluso tan inesperado que cuando lo anuncié al director que me iba a ir a la industria farmacéutica, me dijo, espérate, este es un negocio chiquitito, venden el 20% de lo que nosotros vendemos, te vas a aburrir, no hay nada que hacer y demás. Y la verdad es que entre ese rebote de ideas, decidí muy acertadamente hacer el cambio y entrar a Janssen Farmacéutica, específicamente como gerente de capacitación enfocada a la fuerza de ventas. Y bueno, es un área también bien interesante, ¿no? Y un área en donde tienes la oportunidad de conocer a mucha gente, ¿no? Fíjate que sí, Janssen Farmacéutica, cuando yo entré, era considerado como la escuela de la industria farmacéutica de México. ¿Y por qué se decía así? Era una empresa que como perfil contrataba personas que no tenían experiencia en industria. Normalmente todos los demás buscaban a los grandes tiburones que ya estaban bien relacionados y demás. Y aquí era un modelo completamente diferente. Te puedo decir que el señor Serna, que era el director general en aquel entonces, que había hecho crecer a Janssen increíblemente en México, tuvo esta visión de decir, vamos a innovar, vamos a traer gente nueva, vamos a formarlos y a prepararlos muy bien, y eso era la base de todo. El proceso de capacitación era muy estricto. Te puedo decir que el curso de inicio, el curso básico para la fuerza de ventas duraba un mes, y en ese mes, cada semana tenías exámenes, y si no pasabas un examen, se acabó tu contrato y adiós, que te vaya muy bien. Y en ese sentido, sí, te llevaba y te forzaba a relacionarte con ellos, a verdaderamente empujarlos para que salieran adelante, porque terminaban exhaustos, casi no dormían en un mes. Y también uno de los factores interesantes que tenía Janssen en aquel entonces era que tenías la obligación de salir cuando menos una semana al mes. Literal, era cargar la maleta, la negra, como se le dice en el mundo farmacéutico, y te tocaba ir a visitar médicos. De hecho, debo decirte que cuando yo ingresé, casi todas las posiciones gerenciales se cubrían con proceso de promoción interna, y había muy poquitas personas que habían llegado directamente, pero tu obligación era irte de 3 a 6 meses al campo con tu territorio, tu auto, tus muestras y a visitar, y tenías que pasar por el curso y demás. Yo tuve la fortuna de que había tal urgencia de empezar a trabajar que me dijeron, ¿sabes qué? Vas a aprenderlo, pero vas a ir acompañando a alguien. Y fue muy interesante porque era la mejor manera de entender y conocer lo que realmente le hacía falta
al representante, lo que el médico estaba gritándole a la industria que necesitaba de la fuerza de ventas. Y creo que esto para mí fue maravilloso porque sí, te empiezas a relacionar con un mundo de gente y como Janssen era escuela, iban saliendo los mejores que los iban contratando en algunos otros lugares y al día siguiente te los encontrabas en otras empresas y entonces ha sido una experiencia maravillosa. Tuviste la oportunidad de aprender en el campo, en donde, pues bueno, se aprende y se escucha, se sensibiliza de diferente manera, porque al final estos representantes médicos que van y tocan la puerta y presentan el portafolio de las soluciones que se manejan, son los primeros que van a escuchar las necesidades puntuales. Y si no tienes esa, por llamarlo, astucia de poderlo absorber y compartirlo hacia la compañía, creo que se puede perder ahí una línea de comunicación y de negocio bien importante, ¿no? Fíjate que sí, eso que dices es fundamental. Por un lado, para mí era muy importante porque te dabas cuenta y podías comparar lo que teníamos en casa y lo que estábamos formando en casa con lo que estaba y lo que tenía el resto de la industria. En aquel entonces todavía sigue siendo algo muy, muy real. El médico siempre se quejaba de que el representante llegaba con un audiocassette grabado, reproducía sin escuchar, decía lo que tenía que decir, que esto sucedió mucho porque muchos años antes de que yo llegara a la industria farmacéutica, lo que se buscaba era gente con buena voz de locutor, que se parara y te decían, tú di esto, no te salgas del script y con eso vamos a vender. El mundo de la promoción médica, el mundo farmacéutico ha cambiado brutalmente y realmente lo que necesitas ahora son personas que acompañen y asesoren al médico y en aquel entonces lo fuimos construyendo. Y alguna vez me tocó platicando con médicos que te decían, es que es impresionante porque entra el representante y te dice, doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Y si le contestas mal, te dice, qué bueno, porque mire, pum, y se ponen a platicar y dice, te dije que estoy mal. Cuando lo que buscan realmente es eso, es alguien que sea breve, conciso, que le dé información vital y a las empresas les falla aún esta capacidad de ayudar al representante a darse cuenta que el mejor vendedor no es el que habla más, no es el que dice más, es el que hace las mejores preguntas y es el que sabe responder a esa necesidad específica del médico, que por cierto casi nunca se escuchaba por los repres, y esto ha generado otro tipo de vicios y demás en la industria. Pero mira, en aquel entonces, y te estoy hablando hace ya 30 y muchos años, 32, 30, no, 33 años, pues sí, ha cambiado mucho, pero en aquel entonces nos tocó innovar y hacer cosas muy padres. Es más, debo Sí, decirte que me tocó estar en la empresa, fue la primera empresa que dotó de computadoras portátiles a la fuerza de ventas, cuando eso ni en las oficinas había, desarrollar programas de capacitación y de evaluación con cassettes, o sea, te estoy hablando de la prehistoria realmente, y esto generó un cambio. Cuando lo lanzamos, todo el mundo decía, están locos estos amigos, y la verdad es que luego todo el mundo se empezó a seguir, y es maravilloso cuando empiezas a innovar y ser punta de lanza en alguna industria en la que estás. y esa escucha activa, ¿no? Esa asertividad que necesitan para lo que comentábamos, encontrar la mejor solución y escuchar realmente las necesidades puntuales yo creo que es contundente, no solamente para ellos, sino en varias áreas de la compañía. En muchas de las ocasiones perdemos esa sensibilidad de escuchar al otro, de empatizar con el otro y solamente vamos y exigimos o pedimos sin realmente hacer una pausa y decir, oye, a ver, ¿cómo estás? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar ahora en dar y recibir en este sentido? Pero cuéntame, José, ¿cómo llegaste ahora entonces después de la parte de entrenamiento, de estar en el campo, de ver las necesidades puntuales de tu equipo, de salirte de la caja en ese momento y ver las necesidades puntuales o cómo podían mejorar pues ahora sí, a la parte de people, de recursos humanos, ¿no? Ya más enfocado a esta línea. ¿Cómo fue ese pasar? Híjole, vamos a tener que grabar como 2 horas porque No, no importa, lo el hacemos. camino, te lo voy diciendo. Fíjate que fue muy interesante. Como te decía, Janssen tuvo un crecimiento agresivísimo en aquel entonces. Lanzábamos 2 productos, 3 productos por año. Había una presión, un trabajo y lo que se logró en aquel entonces
era una fuerza de ventas que tiene una identidad propia. La gente de la industria decía, cuando tú entras a la sala, espera, inmediatamente sabes quién es el representante de Janssen, porque estaba sentado, no estaba echando relajo, no estaba gritando, estaba y demás, y muchas veces estaba estudiando porque había una constante preparación y evaluación. Y esto hizo que un headhunter me llevara a un proceso para entrar a trabajar a Bristol. Bristol era, te estoy hablando de hace muchos años, el laboratorio más grande, pero por mucho. Para darte una idea, los dos productos principales que tenía en aquel entonces Bristol, por ejemplo, Pentrexil, que era el más grande de todos, vendía solo ese producto más que los primeros 5 laboratorios, ventas totales. Entonces, era un monstruo. Y lo que me dijeron fue, mira, necesitamos que vengas y hagas exactamente lo mismo que estabas haciendo en Janssen. Estamos, ahí te puedo decir que Bristol tenía 5 veces más fuerza de ventas que Janssen. El reto era muy grande, divisiones, tenías la parte de antibióticos, tenías la parte de antibióticos en dos divisiones, tenías cardiovasculares, era un mundo mucho más grande. Y era una empresa que no le estaba yendo tan bien y estaba haciendo una gran cantidad de reestructuras. Entonces, llegando a los pocos meses, tocó una reestructura y tuve la fortuna que me pidieron participar. Llegó el corporativo con un proyecto que se veía muy complicado de capacitación y me dijeron, te toca. Y bueno, ok, yo lo tomé. Era un proyecto, fíjate qué interesante, era la primera vez que en la industria farmacéutica a nivel mundial se estaba lanzando un producto con una misma marca, porque en cada país, cada laboratorio de marcas diferentes, y se quería trabajar en una forma exactamente igual, estándar, de hacer la promoción. Información, estudios, manejo de objeciones y demás. Me encantó, realmente me fascinó. Participé en el Train the Trainer, fui el primer país que lo lanzó, fui el primer país que lo empujó y quiso que pasara. Eso me llevó a que me mandaran a 2, 3 países a apoyar en la implementación, que no estaba jalando, y eso me llevó al corporativo de Estados Unidos. Tuve el orgullo de ser el primer mexicano exportado por Bristol al corporativo y meterme en un proyecto global de capacitación a directores generales, a directores de marketing, a directores de ventas y a fuerzas de ventas de regiones y países. Entonces estaba yo muy metido en el tema de capacitación y demás. Y después de 3 años viviendo en Estados Unidos y trabajando en un corporativo, me dijeron, oye, pero tu desarrollo de carrera implica que te metas a ventas. Ya estuviste en capacitación a ventas, ya estuviste en capacitación de marketing, investigación de mercados y demás, ahora te necesitamos en ventas. Me regresan a México como gerente regional de ventas. Debo decirte que fue curioso en aquel entonces que llego y lo primero que me dicen es, bienvenido, como regional tienes desde Tijuana, Baja California, hasta Guadalajara y Bajío, un equipo que no conoces, y no tienes presupuesto para viajar y conocerlos. Entonces, no, bueno, ¿y quieres que dé resultados? Pues sí, para eso estás. Entonces, tuve un gran jefe que en aquel entonces me pude sentar y decir, oye, Toño Ayala, le dije, pues cuando menos dame la oportunidad de conocerlos una vez y de poder entablar el rapport y sobre todo la claridad de qué necesitamos que pase. Hizo ahorros, me mandó a ese viaje, tuve el honor de ser la región en ese año que más creció, aún sin muestras, sin congresos y demás, pero Bristol en ese entonces falló en el lanzamiento de un producto, tuvieron que cancelar después de mucha inversión y cortaron prácticamente a la mitad la fuerza de ventas y salí de Bristol. Y habiendo salido, quien me había llevado a Bristol estaba en un proyecto de locura en Wyatt Farmacéuticas y me dijo, oye, vente para acá, te necesito como gerente nacional de ventas. Bueno, ok, no tengo trabajo, así que bienvenido, vamos a empezar. Y llego y resulta que, para darte una idea de lo que me encuentro, el promedio de antigüedad de los gerentes de distrito el promedio era mayor a mi edad por 6 meses. O sea, tenía que llegar a trabajar con gentes que me llevaban muchos años y que me decían Claro. el niño. Entonces, ganar el liderazgo con ellos fue muy difícil, una fuerza antes que no trabajaba. Entonces, me tuve que meter a trabajar durísimo y, curiosamente, tuve que cortar a mucha fuerza de ventas. Y pasó una cosa muy chistosa, y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con recursos humanos? Que cuando yo llegaba a pedirle al gerente que veía laboral y a la gerente que le ayudaba, Nacho Magaña y Rocío Vega, grandes amigos después de tantos años, llegaba y le decía, necesito estas 3 bajas, aquí está el expediente, pruebas, documentación,
casos firmados y me decían, ¿sabes qué? Lo único que te falta es darle cheque, entonces ya nos hiciste la chamba y tenía yo mucha cercanía al haber estado tanto tiempo en capacitación, me había metido con mi fuerza de ventas, lo estaba enfocando en un formato diferente, le había pedido yo a capacitación, necesito esto, las bajas se daban así, pude promover a 2 personas para quitarles ese distrito, y entonces un día llega el director de recursos humanos y el director general me dicen, vente para acá, queremos que te pases a recursos humanos, y la verdad es que en ese momento les dije, ¿saben qué? Estamos a 2 días del cierre de ventas, no tengo tiempo para bromas, ya me voy. Y dije, no, siéntate. Queremos en recursos humanos y me dejé, no te voy a decir por qué. Tenemos que reestructurar todo esto. Tú dominas el tema comercial de la industria farmacéutica y queremos que recursos humanos sea percibida como un área en la que si te estoy diciendo que te vas, es porque tengo los pelos de la burra en la mano y te tienes que ir. Y si vamos a hacer un programa de desarrollo, más vale que entiendan que no es recursos humanos que viene a darte una receta, sino es algo que sea adecuado a las necesidades de la industria farmacéutica. Cuando empezaron a platicar esta historia, debo decirte que al principio dije, me están viendo a ver cómo reacciono, de qué se trata, hay cámaras ocultas, o qué anda, pero después me hizo mucho sentido y me gustó un tema, porque lo que también vi es, como gerente de ventas yo tenía un negocio de los 4 que conformaban la empresa en aquel entonces. Y dije, en recursos humanos voy a ver todo el negocio, todos los negocios. Y eso me llevó a recursos humanos. Y Y, a la área fue, laboral, evidentemente. y fue un paso, bueno, ya después de haber pasado con este primer reto, con efectuar fuerza de venta y la parte comercial, este paso ahora a recursos humanos, por la visión que se tenía, ¿no? La comprendo muy bien. ¿Cuál fue el primer reto? ¿Te costó trabajo el meter primera, segunda, tercera? O cómo sentiste esto? Mira, debo decirte que fue un gran tema. Cuando estás o sea, gerente de ventas era 90% del tiempo en la calle, viendo clientes, acompañando a la fuerza de ventas, resolviendo problemas. En aquel entonces no había key account managers. O sea, el gerente de ventas iba a negociar con los distribuidores, iba a negociar con cadenas de farmacia, farmacias de la esquina. O sea, de veras estaba ahí. Fue a partir de mañana te quedas en esta oficina. Entonces ese fue el primer shock. Pero lo más interesante que pasó, y debo decirte, no tuve tampoco mucho tiempo para hacer muchas cosas, porque estaba ya programada la reestructura y tuvimos que dar una gran cantidad de bajas en un periodo de tiempo muy breve. Entonces fue llegar a refrescate y métete a estudiar temas laborales, habla con el despacho, cómo debemos preparar las cosas. Hubo tal cantidad de actividades que hacer que yo recuerdo que llegaba a la oficina 8 de la mañana, cuando muy tarde, y a las 10:30, 11, me peleaba con una otra persona que estaba en la organización, quien apagaba las luces, porque había una cantidad de trabajo muy fuerte. Y me tocó, ¿cuáles fueron los grandes retos? Lo primero, a las 2, 3 semanas me dijeron, ¿qué crees? Tenemos una demanda de un exdirector, que es un expatriado, que está demandando el negocio por muchos millones de dólares. Tenemos que dar de baja a estos representantes, algunos de ellos incluso por situaciones delicadas, había uno penal, o sea, una mezcla de cosas que tuvimos que resolver. Y dentro de todo, lo que sí me sirvió mucho es que cuando llegaba y le decían a alguien, necesito que vayas a platicar con José María Perúlles, todo el mundo decía, ya sé de qué se trata y ya sé que no lo voy a poder chorear, no lo voy a poder engañar. Él ya sabe y me va a agarrar y ya me va a decir, no, mira, este doctor y los conozco, y así. Y empezó a suceder eso tanto, es más, te voy a decirte tanto que hasta cuando yo entraba a sesiones de la fuerza de ventas, porque me interesaba estar con ellos, siempre había un silencio sepulcral que acompañaba mi llegada, porque todo el mundo decía, uy, viene por alguien que no sea yo. Y incluso hasta me pusieron ahí el apodo de Aperulles de Huyes por la parte laboral. Entonces, no hubo mucho, o sea, el cambio se sintió muy brusco, sí, pero al mismo tiempo había tal cantidad de cosas que hacer, tal cantidad de cosas que aprender. Y fíjate qué curioso, tal cantidad de cosas que enseñar. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque lo que empezó a suceder es que con el equipo de recursos humanos hubo que transmitirles mucha información. Era yo el puente entre el mundo desconocido de las ventas y la parte administrativa,
y sobre todo porque en aquel entonces Guaye tuvo una visión muy interesante y era, volquemos la organización verdaderamente a soportar a la fuerza de ventas. Es, pongamos a la fuerza de ventas como la parte más importante y construyamos que todas las áreas le den sustento y soporte para que Mm, sean eficientes, para que verdaderamente puedan hacer cosas. Y había pequeños detalles como poder convencer al que mandaba las muestras, necesitas que estén llegando a casa de la fuerza de ventas tantos días antes. No es negociable. Oye, pero no es negociable. Lo que tengas que hacer. Me tocó un día invitar a la persona que manejaba flotillas. Cuando yo estaba como fuerza de ventas, fui todos los días, todas las semanas me peleaba con la persona que manejaba la flotilla porque me decía, te voy a entregar el auto cuando llegue. Y la convencí un día de, te pido por favor que acompañes a fulanito de tal que lleva 3 meses esperando su auto al campo, vete al campo. Ya tu jefe tiene el permiso, más fue, regresó y al día siguiente me dijo, no te preocupes, ya entendí, los autos van a estar antes de que se vence el anterior y si alguien tiene un problema y se va al taller, yo le encargo otro. O sea, empezó la empresa a hacer este mm. tipo de cosas para decirle y fíjate que decías algo hace un momentito muy interesante. Sí hay que escuchar a la gente, pero yo me iré un paso antes y hay que decirle a la gente de qué se trata. ¿Cuál es, cuál es el nombre del juego? ¿Qué es lo que hace a este negocio diferente? Y algo mucho más importante, una vez que convences a la gente que es lo que hay que hacer, es como líder empezar a marcar y mostrar que lo que estás diciendo es y lo estás haciendo en realidad todos los días. Y en la medida que uno empieza a demostrar que todas las decisiones se toman a través de pasarlos por el filtro de esta es la estrategia de negocio y todo lo que necesitamos que pase. Y si no es relevante, sea lo que sea, no me importa, y si es relevante, lo vamos a hacer. Y empezar a volcar al negocio, a atender a los que nos traían el ingreso, generó un cambio diametral de un negocio que estaba muy emproblemado, como dije al principio, a uno de los negocios que, digo, estábamos crecimos durante 4 o 5 años, doble dígito, se lanzaron productos, sí, tuvimos el lanzamiento de una vacuna exitosa, o sea, se hicieron tal cantidad de cosas que realmente fuimos una empresa fenomenal en aquel entonces. Está bien interesante el cómo fue pasando pues esta trayectoria por que bueno, si nos vamos, como dices, un paso atrás, estudiaste psicología, ¿no? ¿Sí? No es tan común, ¿no? Ver a alguien en psicología, que, no, que hay que eliminar sesgos, hay que eliminar también estas creencias, pero bueno, que un psicólogo se vaya a la parte de ventas, ¿no? En muchas ocasiones, pues el paso Sí. pues, más común es vámonos a recursos humanos o vámonos a reclutamiento, vámonos a estas áreas, ¿no? Pero tuve esta oportunidad de tener pues, este estudio, ¿no? Este campo de la psicología, después venirte, pues, a un mundo, pues, muy movido, ¿no? En donde ves a mucha gente, en donde tienes que, pues, captar muchas habilidades para vender, para persuadir, para poder traer negocio, que es la parte de la venta, y después regresaste a un área, pues sí, también estratégica para solucionar algunas cuestiones o problemas que estabas teniendo en ese momento, y la compañía lo estaba viendo y tuvo la visión de poner estratégicamente a José en esa posición precisamente para ayudar a esta reestructura por el conocimiento que tú ya tenías evidentemente de lo que ya habías hecho, ¿no? Y de ahí ya fue el crecimiento hacia el área de recursos humanos. Me imagino que ya viste algunos otros retos, ya fuiste a algunas otras compañías. ¿Qué es lo que más disfrutaste o has disfrutado en todo este tiempo del área de People? Híjole, tendría que decirte que todo, uno de los grandes, déjame te lo pongo así, para mí hubo dos grandes aprendizajes. Lo primero contra lo que me confronté muy fuertemente contra recursos humanos es, desde la carrera yo formé una idea de que la gente quería entrar a las organizaciones con una visión de crecimiento, de desarrollo, de alcanzar metas, y de momento me di cuenta que todo lo contrario, la gente en su gran mayoría busca, quiero tener mi trabajo y una vez que estoy allá no le muevas, no dan muchas olas,
tienes desde el grupo que entra buscando demandar a la empresa, los que se pierden ahí, y es muy difícil. Y mira que por eso te decía al principio que me encantó el nombre de tu programa, porque es muy difícil realmente poder encontrar talento. Entonces, ¿qué es lo que me ha enganchado? Mira, que todas las facetas en recursos humanos, y debo decirte que antes de entrar a la industria farmacéutica, yo había entrado en mi primer trabajo en reclutamiento y selección. En la formación en la universidad tuve la ventaja de tener maestros sensacionales que me permitieron preparar un programa de reclutamiento y selección de vendedores de seguros. Y ese fue mi entrada. Y al momento de ir pasando por laboral, reclutamiento, DO, dirección de recursos humanos, todo ha sido, en todas y cada una de las áreas siempre hay un reto diferente. Y eso es lo que yo he disfrutado, es cómo sumar desde la función a un proyecto de negocio que requiere, antes que otra cosa y más que otra cosa, gente enganchada, gente buscando hacer este papel adicional, entregarse y dar su mejor esfuerzo para lograr un negocio. En ese sentido, debo decirte que cuando estás en reclutamiento y selección, ¿qué disfrutaba yo cuando lograba que uno de mis candidatos que había sido aceptado un día fuera promovido a una posición nacional? Decías, hice lo que necesitaba, ¿no? Supe encontrar a aquellas personas que tenían las capacidades para pasar acá. En laboral, evidentemente, el decir cómo hacer para evitar bajas innecesarias, porque cuestan una fortuna a los negocios cuando das de baja a una persona, entre el costo de la baja, el tiempo que dejas extendida la posición y la curva de aprendizaje del que llega, y cómo rescatar a aquellas personas que se estaban perdiendo porque no había una buena supervisión, no había un buen seguimiento, no había claridad del rol, de lo que buscaba la empresa. Eso también lo disfruté mucho. En desarrollo organizacional, evidentemente el trabajar con gente y el poder identificar y decir, este amigo está chavo, pero tiene todo el potencial del mundo, vamos a moverlo, vamos a facilitarlo, convencer a los jefes, convencer al director general, a hacer programas que pudieran desarrollar esas habilidades y lograr que la gente floreciera. Eso de veras siempre me mantuvo enganchado. Entonces, si lo empiezas a ver, siempre ha habido un reto grande. Es más, yo te diría como director de recursos humanos, el reto más grande que yo he tenido es, mi visión es, el recurso humano no tiene un presupuesto como tal, debe de ganar un presupuesto. ¿En función de qué? Es venderle al negocio, dame esta inversión, porque voy a generarte este nivel de enganche, de desarrollo, de conocimiento de la gente que te va a llevar a ese nivel que tú necesitas. Y es esta forma en la que creo que debemos de ver la función. Y el reto es cómo convences al equipo de que es así, cómo convences al negocio que te dé dinero y cómo haces realidad lo que dijiste lo que te comprometiste a hacer, que es muy importante, ¿no? Entonces, como puedes ver, en todas las facetas ha habido un reto que he disfrutado mucho. Para mí, trabajar con gente es fenomenal, y debo decírtelo, me tocó contratar becarios que hoy en día han sido directores generales, vicepresidentes de negocio, directores de otras áreas, eh, y es fenomenal cuando dices, híjole, yo me acuerdo cuando él era representante, o él era gerente distrito, o él entró como auxiliar contable y hoy está en finanzas. Eso me parece fenomenal. Y oye, y la verdad qué bonito que lo compartas. Nos diste una masterclass de todas las funciones del área de people en muy corto tiempo y esa es la esencia que creo que es bien importante que las personas y nuestros colegas y quienes están en esas áreas puedan visualizarlo de esa manera y creo que les podría ayudar a acelerar esos pasos tal vez de lo que están buscando dentro de su carrera y la verdad, masterclass que en muy poco Sí. tiempo nos pudiste compartir y si tuvieras tú la oportunidad de a estas nuevas generaciones que vienen con mucho impulso, que también vienen con muchas ganas, que vienen con mucha visión, de darles un consejo para el área, ¿cuál sería uno de las principales o los principales puntos que les compartirías? Yo creo que lo primero que tiene que tener uno
cuando está en el área de people, cuando está trabajando con gente, es, tenemos que desprendernos un poco de esta arrogancia que te da tengo una licenciatura en tal, tengo una maestría en tal, llevo tantos doctorados, cursos y demás, y entender que cuando trabajamos con gente, el reto más grande es ese. Cuando trabajas con máquinas, bueno, también falla. Yo siempre decía que cuando te dicen los de sistemas que esto está sistematizado, hasta lo sistematizado de las computadoras fallan. Cuando trabajas con dinero, cuando trabajas con bancos, cuando trabajas con máquinas, nosotros más o menos puedes predecir qué va a suceder. Cuando trabajas con gente, no. Porque la persona tiene un componente personal que tú desconoces. Y lo mejor que te puede pasar es que entiendas, uno, y mi mejor recomendación es esta, uno, métete y domina el negocio en el que estás. Aprende qué estás haciendo. Y uno de mis últimos proyectos en la última empresa en la que estuve fue, y lo que decía es, quiero hacer un curso de inducción para los empleados que ya están en el negocio y vamos a enseñarles, estábamos manufacturando y vendiendo fórmulas infantiles, y vamos a ayudarles a saber qué es una fórmula infantil. Porque el de compras tiene que saber que no estoy comprando nada más polvo, leche, proteínas y demás, sino que estás asegurando que tiene que ser el mejor producto porque va dirigido a los niños y es salud y no hay forma de hacerlo diferente. Y si eres contabilidad, tienes que garantizar que los registros estén en tiempo. Y si eres recursos humanos, tienes que garantizar que tienes a la mejor gente haciendo cada una de las tareas que tienen que hacer. Entonces, si no conoces lo que estás haciendo, si no conoces las implicaciones que son desde traer materia prima, manufacturar, distribuir, comercializar, convencer al médico que utilice tu producto y no las otras 20, 30 o 40 alternativas que tiene, es muy difícil. Si no entiendes lo que recibe el paciente, el beneficio diferenciado que le está dando tu producto que cualquier otro, vas a hacer tu tarea y la puedes hacer muy bien, pero no vas a tener la pasión de decir, estoy verdaderamente trabajando. Lo que me enamoró a mí de la industria farmacéutica es que trabajas para la salud del ser humano, en cualquiera de sus facetas, dependiendo de ustedes. Y no hay cosa más maravillosa que asegurarle bienestar, salud y larga vida a las personas. Entonces, hasta que no, hasta que no logras entender y dimensionar el impacto del negocio en el que estás, difícilmente vas a poderte entregar y hacer que todos los demás se entreguen. Entonces, ¿qué le recomendaría a los chavos? Métete a profundidad. Si estás en la parte de dándole servicio como recursos humanos, talento, people, al área de manufactura, métete a los procesos. Entiende qué está viviendo el operador que está parado 8 o 10 horas, entiende lo que está viviendo el que está en el secador a 40 y tantos grados de temperatura, entiende lo que vive la gente que viene 2 horas en el transporte público, que tiene que llegar, estar a tiempo. Y entiende así lo que está viviendo, si estás en el área comercial, entiende lo que vive la fuerza de ventas, que te toca a veces estar 2 horas esperando al médico y a las 10 de la noche te dice, te veo mañana. Y mañana no es porque solo recibe un día a la semana y tienes que cubrir tu cuota y tienes que garantizar las ventas. Entiende lo que vive en cada una de las áreas para que entonces sí, cuando alguien te diga, necesito el talento, el mejor talento, la gente mejor preparada, enganchada para esta posición, sepas que sí, que no. Y sepas el que sí, que no, no nada más porque la descripción del puesto dice esto o porque el proceso dice esto, sino porque sabes ya, lo has vivido y lo has sentido y lo has sudado, lo que realmente va a hacer la diferencia en esa persona. Y esa sería mi mejor recomendación para los que se van a meter a trabajar con gente, porque, insisto, somos una maravilla, el ser humano es una maravilla y muy complicados. Entonces, cuando unes estos dos factores, si no los conoces, si no te acercas, si no los dominas, te llevas una buena cantidad de problemas. Es también que esta parte que tú tienes, porque tienes la parte de coaching, ¿no? Sí. Te haya también ayudado a tener ciertas características precisamente para impulsar a tu equipo, impulsar a la gente a descubrir por ellos mismos también lo que pueden hacer, el potencial a donde pueden llegar, que te haya ayudado precisamente todo este conocimiento en esta metodología de coaching.
muchísimo. De hecho, yo debo decirte que creo que lo que me llevó al coaching fue el darme cuenta que durante varios años un alto porcentaje de mi tiempo estaba dedicado a acompañar a los líderes eh, y apoyar a los líderes. Y apoyarlos no en el sentido de decirle qué hacer y qué no hacer, sino en el sentido de escuchar, entender su soledad al momento de tomar decisiones y acompañarlo con preguntas que te hagan reflexionar o rebotar ideas con ellos que le permitieran tomar con toda certeza y seguridad el momento o superar el momento. Eh, Solemos pensar, y yo me tocó muchas veces decirlo en las empresas, en town halls, en reuniones con los empleados y decir, todos vemos a veces al líder y lo ves como la persona que tiene el sueldo más alto, que tiene el cargo más grande, que tiene asistente, que tiene oficina, que bla, 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 y dices, ah, qué maravilla. Eh, y todos desconocemos que es un ser humano que tiene la responsabilidad de todo el negocio y de toda la gente que está en el negocio y que tiene la presión de cumplir con un objetivo, ya sea un dueño o a un grupo de inversiones y demás, y tiene la presión de mover a una organización que la acompañe en ese sentido, y es un ser humano. Y es un ser humano que cuando llega a su casa también tiene problemas como todos los demás, que puede haber chocado, tener un problema, que lo pudieron haber asaltado, que vive lo mismo que vivimos todos nosotros y que si bien es cierto que tiene un rol de responsabilidad en el negocio, sigue siendo un ser humano. Y a veces, lo debo decir así, que cuando tiene que tomar decisiones difíciles, está solo en eso. Entonces me tocó con el director general, con varios directores, que se acercaban a la oficina y en la plática empezaban a rebotar ideas y terminábamos acordando temas. Y lo que dije es, pues eso es coaching. Y qué mejor que formarme formalmente, vale la redundancia, y poder ser mucho más eficiente en este acompañamiento de ayuda del líder. Y eso me llevó a tomarlo. Y sí, eso ha sido fenomenal. Me parece que uno de los grandes temas cuando estás en el área enfocada a gente es eso, es ser el acompañante de los tomadores de decisiones, ser el que le diga al tomador de decisión, hey, si vamos a hablar de gente, ven conmigo y vamos a ver cómo, como siempre decía, todo se puede en función del negocio, pero vamos a encontrar el mejor camino para que las cosas pasen. Y lo más importante, siempre ver cómo darle la oportunidad y darle la claridad a través de los líderes a los empleados, decir esto es lo que necesita el negocio y hacia dónde vamos para que con más ganas y más ímpetu lo hagan. Entonces, fue fundamental y para mí como director de recursos humanos tener la formación en coaching también. Creo que diste también un punto bien importante y bien interesante cuando compartes esto, ¿no? De que luego ves a los líderes o ves a las cabezas y que están ahí, pero pues en muchas ocasiones perdemos esta empatía de, bueno, no sabes las problemáticas cuando estás solo, o etcétera, ¿no? Como dice Simon Sinek, ¿no? Cuando encuentras algo que deseas o llegaste a lo que deseas, es directamente proporcional a lo que te costó. Y en muchas ocasiones Correctísimo, perdemos esa parte, ¿no? En correctísimo. saber cuánto es realmente lo que le costó para llegar a donde está y cómo fue su pasar en ese sentido. Eh, ¿Cuánto te costó, mi estimado José, llegar a donde estás ahora? Híjole, muchísimas horas de estudio, muchísimos momentos de frustración, muchísimos momentos, y creo que son de los temas más difíciles que tenemos que vivir como líderes en una organización, de decir, me está llevando la tristeza, me siento mal, tengo una bronca en la casa y demás, y tener que estar allá y tener que estar haciendo que la gente se sienta integrado. Me costó mucho y es de las partes que no me gustan de la función de recursos humanos cuando te dicen tienes que darle baja a tu amigo y sabes que es el peor momento en su vida y lo tengo que hacer. O sea, eh, eh, yo siempre he dicho a muchas personas que cuando te dicen, ah, sí, pero qué maravilla, porque tú tienes tal puesto y tienes tal salario, bla, bla, bla. Claro, o sea, uno ve y dice, pues yo quiero el auto de tal, la esposa de tal, la casa de tal, bla, bla, pero no estás dispuesto muchas veces a pagar el precio que cada uno de ellos pagó para tenerlo. Y el precio más grande a veces es el, lo que tienes que hacer
para que una persona pueda progresar, si estás hablando del gobierno es otra historia, o puedes tener un padrino, puedes tener muchas cosas. Cuando realmente vas a crecer organizacionalmente, tienes que pagar mucho. Yo lo que te puedo decir es muchas horas, muchos viajes. A lo largo de mi vida he viajado, híjole, más de lo que yo quisiera. Mi hija, la mayor, cuando tenía 3 4 años, yo oía un avión, decía, mira, ahí va mi papá, porque siempre decía que yo estaba volando en un avión. Entonces, perder muchas horas, muchos eventos familiares, porque tenías que estar metido en el tema de trabajo, eh, muchas horas de estudio, o sea, pocas horas de sueño y muchas horas de trabajo y estudio, muchos acompañamientos, mucho de entender. Creo que el costo, si el precio que si lo quieres ver así, es alto, pero, pero al final de cuentas es maravilloso hacerlo, sobre todo cuando ves que hay un resultado, o sea, cuando inviertes y hay un resultado bien invertido. Y te puedo decir que he disfrutado en todas las facetas, sí ha habido días negros, oscuros y demás, pero he disfrutado todo lo que me ha tocado hacer, la verdad. Y ahora, bueno, hablando de tu hija, ¿solamente tienes una hija? 2 hijas, tengo 2 hijas. Ahora, tus Es- hijas, ¿alguna sacó esta pasión para venirse al área de People? Fíjate que no, curiosamente, debo decirte, mi esposa y yo somos psicólogos. Mi esposa dedicó a la parte clínica y es terapeuta de familia y hace maravillas con jóvenes y demás. Y yo me dediqué a la parte industrial. Y lo que fue curioso es cuando nuestras hijas empezaron a llegar al final de la prepa y tener que elegir, lo que nos dijeron es, no sé cómo voy a estudiar, lo que sí sé es que no voy a estudiar psicología, me voy a dedicar a otra cosa. Y curiosamente, la mayor es economista y la menor es financiera, entonces se fueron por los números, por toda esa parte, ambas trabajando en la parte de planeación y finanzas y, pues, muy contentas con lo que están haciendo, pero sí dijeron, no, yo me voy a dedicar a otra cosa. Sí, y pasa, ¿no? Pasa muy seguido en esa línea. Y se fueron entonces más a la parte analítica, más a esta parte de numérica, pero me imagino que teniendo no solamente una excelente psicóloga y terapeuta en la casa, sino teniendo también un psicólogo y coach, llegan con papá, mamá a compartir alguna tal vez problemática, alguna cosa que necesitan mover o simplemente darle pues algún acompañamiento en esta parte de su plan de carrera. Fíjate que esta última parte del acompañamiento en el plan de carrera yo creo que es donde menos, lo que nos tocó como papás es decir, lo que tú quieras, te voy a estar contigo a muerte. Porque pasa que no es lo mismo cuando tu coach te dice algo a cuando tu papá o tu mamá te dicen nada, es nada, Ah, tú no sabes. Pues, en esa parte no, pero fíjate que lo que sí ha pasado, y es maravilloso verlo, ambas son unas financieras con una vocación de people brutal. Y es más, te puedo decir que en muchos momentos les ha pasado, o sea, son muy jóvenes todavía, o sea, llevan 4 o 5 años de haber entrado a trabajar y si bien todavía no están en posiciones gerenciales, ya muy cerca ambas de llegar, lo que pasa en su entorno de negocios que dicen, oye, ¿y de dónde sacas eso? Por esta otra visión. O sea, la ventaja que ellas tienen, y yo lo veo así, es que sí tienen el conocimiento del negocio y dominan los números como no te imaginas, y te leen P&Ls y saben de rentabilidades y ratios y demás, pero también tienen un componente de gente muy importante y eso les da una visión mucho más completa de lo que es el negocio y que está llevando a las empresas, las han ido creciendo, no solo por esto, sino los resultados que dan, pero también porque se han convertido, curiosamente, en asesoras de toma de decisiones del negocio financiero con una visión mucho más humana y más general del negocio. qué bonito. Qué bonito, porque no es fácil, tiene también sus complejidades, ¿no? Y yo creo que, pues sí, también al verlo visto en casa y haber sembrado ese, que al final, los que tenemos la oportunidad también de ser papás, yo soy también un papá, pero voy comenzando esta carrera, ¿no? Apenas mi hijo tiene No, 2 las años, chavistas.
No, yo apenas ya lo que, y a los 2 años ya todo lo que me ha ayudado a aprender y a motivar y es uno de los principales también coaches sin quererlo hacer coach, ¿no? Me ha ayudado en ese sentido, pero esa parte del granito de arena para verlos que lo inicial y lo principal siempre es uno que estén bien felices y que amen lo que hagan. Y Exacto, creo que esos tres componentes tienen que ser para todos los que están trabajando dentro de las compañías. correcto. No, no, Sí, no solamente para unas personas. Y a mí me fascina el área de people, el área de recursos humanos. Yo estoy también muy seguro de que el área de people, de recursos humanos, es una parte estratégica en la compañía y lo acabas de compartir, lo acabas de comentar muy bien, que ayuda a llegar a los resultados, pero hay que de que llegues, ¿cómo vas a llegar a ellos? Si vas con un enfoque a la gente, una parte más humanista, apoyando desde la gente, creo que se llega hasta con un mejor sabor de boca, ¿no? Mi estimado José. claro, o sea, y lo dices bien, tú puedes hacer un negocio que el negocio llegue, que la gente trabaje, y lo puedes hacer con la gente, sin la gente o a pesar de la gente. Pero la maravilla es que cuando lo haces con la gente, cuando hay esta convicción, entendimiento, cuando logras conjuntar a una gran mayoría, todos inmersiados en buscar lo mejor para todos, donde logras verdaderamente que cada uno de los componentes de la empresa esté trabajando en el mismo ritmo, con la misma dirección, con la misma intensidad, y se dan los resultados y los celebras, es maravilloso, porque la gente verdaderamente se siente muy feliz de estar allá. Conozco muchas empresas donde la gente es infeliz, donde tienen altas tasas de rotación, y yo siempre he dicho, y los datos lo dicen muy bien, hay muchas empresas que pagan mucho, están en P75, prestaciones maravillosas y arriba del 40% de rotación. Tú dices, algo no me checa ya, ¿no? El dinero no es todo. Es una frase que usan muchos y es la verdad, pero hay mucho más allá. Me ha tocado muchas veces escuchar a la gente que te dice, híjole, no te imaginas lo que me pesa llegar a la oficina porque sé que me va a pasar mal. Y me ha tocado estar y construir empresas donde la gente verdaderamente está compitiendo contra todos, no internamente, sino hacia afuera y orgullosísimo de dar los resultados. Y no hay mejor cosa que hacer que eso pase. Y para llegar a ese punto, José necesita líderes, líderes que lo comprendan, que lo impulsen, que hagan que las cosas sean diferentes internamente. ¿Qué recomendación podrías dar en este seguimiento de liderazgo con las cabezas de las compañías? ¿Cómo poder tener este acercamiento para que uno lo sensibilicen, lo comprendan y se suban al barco en este sentido? ¿Qué les podrías recomendar a nuestros colegas o a las futuras generaciones que en este acercamiento con los líderes? Fíjate que el gran reto del líder me parece, y sigue siendo así, es desde la cabeza del negocio. Tiene que haber una, un profundo entendimiento del negocio y de lo que va a requerir que pase. Y tiene que trabajar muy fuerte con su grupo de liderazgo para verdaderamente garantizar que todos están trabajando en conjunto como un equipo en función de ese mismo resultado. En la medida que el líder se asegura que cada uno de ellos está siendo un reproductor y vamos a poner así, un vendedor o enganchador de proyectos, porque al final de cuentas yo creo que no es la marca, no es el producto, son los proyectos que tú creas en el negocio lo que hace que la gente diga, yo quiero hacer eso, yo quiero ser parte de ese proyecto y ser el ejemplo a seguir y entender que puede haber personas que no lo han cachado, trabaja con ellos para que lo aprendan, enseña, muestra, demuestra, que es la otra cosa importante, comprométete y en la medida que el grupo de liderazgo va también cohesionado en un mismo sentido, no quiere decir que todos se lleven bien y sean felices y se abracen y se besen y demás, no, quiere decir que haya congruencia entre el proyecto, la forma en la que vives, los resultados, lo que le pides a la gente, en entender que todos los que estamos en una empresa, en un negocio,
somos personas adultas, somos personas que nos hemos formado y que tenemos capacidades y talentos y que tenemos problemas que tenemos que resolver y estilos que tenemos que cambiar. Y en la medida que el líder se convierta en el ejemplo, en esa misma medida, el resto de su equipo empezará a ser un replicador de ese mismo proyecto y de ese mismo comportamiento. Lo difícil a veces es eso, lograr que cada quien que puede llegar a tener su proyecto individual y su guerrita aparte, que quiere brillar y demás, pese más eso que más bien vamos a conjuntar a todos en una sola dirección y a comprometerlos en ese sentido. Mi estimado José, me compartías y me comentabas que en algunas ocasiones, me imagino que también, bueno, a lo largo de tu trayectoria, en varias ocasiones, me imagino, pero tal vez en los inicios, en donde pues te tocaba apagar las luces de la compañía para salirte ya anoche y haber tenido ya pues un tiempo dentro de la compañía, en donde en muchas ocasiones pasas más tiempo ahí que en la casa, ¿no? Pero ahora cuando te tocaba prender las luces en la casa, ¿qué te gustaba hacer? En dónde invertías también tu tiempo? ¿En dónde pues te quitabas un poco de ese estrés o de eso que habías vivido todo ese día? ¿Qué te tocaba hacer al prender esa luz? Uy, ahí es donde yo te puedo decir que está el reto más grande. El lograr desconectarte antes de llegar a casa, esa es una de las primeras partes. Yo te voy a decir que durante mucho tiempo estuve en trayectos de regreso de más de una hora manejando, entonces lo que solía hacer era poner música que me pusiera de buenas. Y entonces cuando llegaba ya, una de las cosas que estuve de acuerdo con mi esposa es, no me preguntes cómo me fue, ya me desconecté, entonces déjame llegar y estar acá. Yo creo que lo que me tocaba hacer era platicar y estar juntos. Fíjate que de la casa, de las casas en las que hemos vivido, la zona de la casa que más utilizamos es la cocina, porque solemos estar juntos preparando, platicando y comiendo. Aquí es el comedor, pero no, espérate, aquí nos quedamos, y aquí cotorreamos y demás. Yo creo que para mí, de las cosas que más buscaba hacer era escuchar a las hijas, hoy cómo te fue, qué estás viviendo, porque además te permite entender desde que están chiquititas qué está pasando en los otros ámbitos en los que se desarrollan y demás. Ahora me toca en esas pláticas que donde te dicen, oye, está pasando esto y me siento así, y dar el consejo cuando te dicen, oye, ¿tú cómo ves? ¿Y qué me recomiendas? ¿Qué me toca hacer también? Pues y esos son de los temas interesantes, que pues es llegar y saber que tienes un rol como papá, que hay problemas que resolver, que hay decisiones que tomar, eh, que te toca escuchar a los demás y acompañarlos y darles contención y estar con ellos y poder seguir adelante. Y también el buscar en cualquier momento que había la oportunidad me gusta mucho viajar con la familia, viajar ya de cotorreo, de descanso, salir a pasear. Te puedo decir que la Ciudad de México, por ejemplo, no nací acá, pero la conozco muchísimo más que muchas personas que han vivido toda su vida acá. Me fascina ir al centro de la ciudad, a los barrios, a varios lugares, y entonces ir con la familia y mostrarles y platicarles. Me gusta mucho la historia de México, entonces llegar y, pues miren, en esta casa, en este edificio, y platicar un poco de lo que va. Compartir con la familia es ese otro ambiente que para mí era fundamental, que para mí era una recarga y esta oportunidad para volver a salir al día siguiente diciendo, vamos, lo que venga, como los toreros, ¿no? No sé qué va a salir de la puerta de los sustos, pero salga lo que salga, voy a sacar faena y tengo la energía para hacerlo. Y ahí vamos, ¿no? Qué padre, mi estimado José. Y mira, la verdad es que yo te agradezco también que hayas estado aquí compartiendo un poco de ti, de tu trayectoria y algunos consejos. Sé, y esto te lo digo con toda la humildad y transparencia, que has tocado varios corazones, varias personas dentro de la industria farmacéutica. Es una de las industrias que también me apasionan y me gustan muchísimo, porque desde mis inicios,
fue una de las primeras oportunidades. Ahora, cuando mencionabas que un headhunter te llevaba a una posición a otra, yo me pavoneaba porque pues me gusta esa parte, ¿no? Del headhunting en general. Y por eso me gusta mucho. Fue una de las principales, de las iniciales dentro de mi carrera que apoyé, y sé que tengo contactos con jugadores dentro de la industria. Sé que has tocado y has ayudado con este mentoring a varias personas dentro de la industria. Una de ellas es mi queridísima Vanessa Blanquer, que le mando un abrazo, un saludo. Tiene una calidad humana gigantesca, y fue una de ellas también, mi estimado José. Y qué bonito que hayas tenido oportunidad de ser referente de varias personas dentro de la industria, y te agradezco este espacio, te agradezco lo que hayas compartido, y te agradezco también que cuando te lo compartí, te pedí pues esta interacción, pues creo que tardaste medio segundo en decirme que sí, y muchas gracias por esta entrevista, mi estimado José. No, al contrario, gracias a ti. Qué bueno que me dices eso. Sí, me ha tocado muchos momentos. Uno hace lo que tiene que hacer sin a veces dimensionar y entender lo que está significando para la otra persona. Y cuando llegan y te dicen, oye, muchas gracias por esto, o los ves en otro lado y te identifican y se acercan, es muy padre. Como dices, Vane, bueno, un abrazote fuerte. Además de todo, me cae muy bien y es extraordinaria colaboradora. Y al contrario, te agradezco. Mira, no hay, desde mi punto de vista, no hay cosa más importante que un ser humano puede hacer que ayudar a desarrollarse a los demás, ayudar y ser el mejor camino o la mejor oportunidad para que la gente pueda hacer realidad sus objetivos y se conviertan en quien desean ser y se hagan, como yo digo, su mejor versión. Entonces, en ese sentido, cuando me dijiste encantado de hacerlo, al contrario, te agradezco muchísimo. Es un placer y ha sido un placer platicar contigo, y cuantas veces lo digas, aquí estaremos con todo el gusto de estar y de acompañarte. Muchísimas gracias, José.